La magíster Bexy de León, Bexy Rodríguez de León, profesora titular del Departamento de Bibliotecología, Archivología de la Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá. El tema: presentar causas del desarrollo, causas de deterioro del fondo documental. Tengo Carlos. Carlos, no, no se está escuchando, no se escucha, no se ve. Se escucha, profesora, pero no se ve. No vemos la presentación. Espérese. ¿Dónde puedo entrar? Déjame ver si puedo entrar por el celular, ¿sí? Porque la máquina ha estado dando... ¿Se puede ahora? Sí, profesora. Vamos a trabajar por el celular porque el equipo ha estado dando problemas toda la mañana, pero creo que lo podemos hacer por esta vía. Antes que nada, deseo agradecer a todo el comité organizador de este tercer BAN. He podido pues ver a todos mis estudiantes, feliz de verlos en sus presentaciones como Victoria, María, Patricia, Carlota, Luis. Realmente es interesante ver cómo nuestros estudiantes están hoy en día también en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Ayer que los estudiantes del profesor Castillo daban esos informes tan excelentes, me preguntaba por qué nuestros estudiantes aquí en el campus no hacen también esas presentaciones, porque han hecho investigaciones excelentes y creo que también en un próximo evento nuestros estudiantes del campo también tienen que presentar esas investigaciones como lo hizo el Centro Universitario de Santiago. Bueno, para no quiero presentarles mi tema. Mi tema son las causas del deterioro del fondo documental y si me permiten compartir, vamos a proceder. Iniciamos nuestra presentación. Como les dije anteriormente, las causas del deterioro del fondo documental. Yo inicio mi presentación haciéndoles dos interrogantes. ¿Conoces tú el estado actual de conservación de tu fondo documental? ¿Cuáles son sus causas? En las diferentes ponencias que se han dado, desde el día lunes se ha estado hablando de la conservación de los documentos, del deterioro de los documentos. Yo a través de esta disertación solamente te quiero dejar los conocimientos básicos en teoría de lo que realmente es el deterioro de nuestros documentos. Iniciamos dando el origen del concepto deterioro. Emana del latín y más exactamente del verbo deteriorare, que puede traducirse como el desgaste o empeorar el fondo documental. Podemos ver aquí una imagen de un documento donde tiene ya un deterioro, manchas, el tiempo, lo cual se hace necesario pasar a lo que nosotros llamamos una restauración para poder hacerle los diferentes procesos necesarios de limpieza, etc. Tenemos entonces
desde el punto de vista general, el deterioro está asociado a la decadencia y puede referirse a las personas, las cosas o hasta las entidades abstractas. Es decir, es la acción y efecto de deteriorar o de deteriorarse, degenerar, estropear o poner en inferior condición algo. Si ustedes pueden ver allí, estamos presentando una mesa que se ha deteriorado. Pero en este caso, no nos interesa para efecto de nuestra ponencia lo que viene siendo una cosa, ni las personas tampoco. Porque si nos ponemos a ver, esa mesa no se puede restaurar. Esa mesa tendríamos que repararla, porque cuando hablamos de restauración es devolverle la integridad física al documento. Cuando hablamos de reparación, puede ser un parche o ponerle una pata, pero en este caso estamos hablando de deterioro del fondo documental, por ende entra el proceso de restauración y no de reparación. Tenemos entonces un concepto específico que es lo que realmente atañe a nuestra conferencia de lo que viene siendo deterioro. Deterioro es toda alteración que produce modificaciones en las propiedades físicas, estructurales y de información de los documentos, atentando contra su durabilidad y permanencia. Aquí nosotros podemos ver que realmente nuestros documentos se han estado deteriorando. Recuerdo el Archivo Nacional, antes que realmente las últimas administraciones se preocuparan por lo que era la conservación de sus documentos, cuántos no hemos perdido de nuestra historia, de los documentos realmente importantes de nuestra memoria. Por lo tanto, nosotros también hemos perdido mucha información de la documentación y sobre todo la documentación histórica. Aquí podemos ver un ejemplo de un libro, cómo ha perdido información debido al deterioro, ya sea física o estructuralmente. ¿Por qué se dan esas alteraciones? El medio ambiente y las reacciones de los componentes originales del soporte. Ya no son esos documentos que se hacían antes con esa materia prima. Ahora los documentos pueden durar 20, 30 años sin sufrir un deterioro. Tenemos documentos que han permanecido 500 años, pero también tenemos que ver que los componentes originales del soporte eran los que realmente se tenían que utilizar. ¿Cómo se producen esas alteraciones? Por elementos estructurales del soporte, ya sean por mecanismos específicos que tratan de estabilizarse en el medio en que son sometidos, originando una serie de nuevos compuestos con propiedades físico-químicas que alteran las funciones estructurales iniciales del documento. Aquí estamos hablando de lo que es realmente a nivel intrínseco del deterioro de la información. Los elementos del proceso de deterioro. ¿Cuáles son los factores de alteración? Tenemos variables internas o externas al soporte del documento que producen cambios en la naturaleza constitutiva, dando como consecuencia la transformación de los materiales, el alumbre que se usa, la lignina, ¿sí? Que tienen que ver ya con causas internas que destruyen nuestros documentos.
tipos de factores de deterioro. Tenemos los intrínsecos, cuando se corresponden con la propia naturaleza de los materiales. Aquí es donde hablamos cómo fue hecho ese documento, qué se utilizó, el alumbre que se utilizó, qué materia prima se utilizó, ¿sí? Y también que son aquellos factores congénitos, como por ejemplo el tipo de papel, la resistencia al formato, etcétera. Tenemos entonces también los factores intrínsecos o también conocidos como factores externos, que es la composición original de los materiales. Tenemos entonces la presencia de materiales inestables que utilizamos, como son las colas, como son los adhesivos, como es la lejía. ¿Qué es la lejía? No es más que la disolución de hipoclorito de sodio que se usa como decolorante y solvente de las materias orgánicas. Tenemos también los metales, ligninas y tintas ácidas, y tenemos también la colofonía, que es la resina natural usada para fabricar barnices y como adhesivo, que muchas veces también es utilizado en las encuadernaciones del material. Tenemos entonces tipos de deterioro, los factores extrínsecos, que son aquellos derivados de la manipulación y del entorno. Estamos viendo realmente cómo nosotros realmente manipulamos la documentación. Aquí es donde hay un serio problema en el deterioro de los documentos. Nosotros estamos trabajando, tomando café. Nosotros estamos trabajando, metiéndonos el dedo en la boca para pasar una página de otra cuando sabemos que tenemos que utilizar los separadores, ¿sí? Tenemos entonces que estamos transmitiéndole acidez al documento cada vez que nosotros tomamos saliva de nuestra boca, y no solamente acidez, nosotros estamos contribuyendo al deterioro de los documentos. Otra manipulación que nosotros tenemos del documento es cuando terminamos de leer, doblamos la página para poder recordar dónde nosotros hemos terminado. Por favor, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con ese doblez? Creándole la casa a los insectos que están buscando la oscuridad y luego toman allí para poder ubicarse, y no es más que vienen a ocasionar manchas a los documentos, vienen, si es el caso de las termitas, van realmente a romper el documento. Entonces, nosotros estamos comiendo y le pasamos las manos al documento, le estamos pasando manchas al documento, ya sea de grasa, ya sea de café, de diferentes cosas, pero para mí el hombre es un gran destructor de su propio acervo documental. Tenemos entonces que hay las causas extrínsecas o externas, que para mí existen 6 fuentes externas al soporte constitutivo del documento. Las ambientales, que son los elementos climáticos que interactúan permanentemente sobre los soportes documentales, que lo conocemos como el microclima. Allí tenemos el problema de la humedad relativa, el problema de la temperatura, el problema del polvo, de la radiación solar, de la ventilación y la composición química de la atmósfera. Ahí estamos viendo entonces el problema de la temperatura en esa imagen. Estamos viendo el problema de la radiación solar.
tenemos que estar controlando la humedad relativa de nuestros depósitos de archivo. Tenemos que estar viendo la temperatura. Estamos en un país donde hay altas temperaturas, ¿sí? Tenemos el problema de aberturas que no hemos sellado, ocasionándole el polvo a los documentos. El caso del Archivo Nacional, que está ubicado en una parada de bus. Ustedes saben todo lo que están llevando esos buses a nuestros documentos. Entonces nos estamos preocupando mucho y no dejo de más de la digitalización. Nos estamos preocupando mucho de la tecnología, pero también, como decía la profesora Marilyn, no podemos llegar a la digitalización si no hemos hecho los procesos correspondientes para poder llegar a una digitalización. Por lo tanto, no podemos digitalizar, no podemos llevar nuestra información a los soportes que queremos si no tenemos un estado de conservación de nuestros documentos. ¿Por qué? La información no será legible, la información no se podrá leer. Entonces, nos tenemos que preocupar por este aspecto y al mismo tiempo de los otros procesos, pero no podemos dejar de la mano ni uno ni los otros. Tenemos entonces aquí que tenemos segunda causa o segunda fuente, los biológicos, organismos vivos que necesitan materia orgánica para desarrollarse, causando la destrucción de los soportes documentales de papel. Ya todos lo conocen porque aquí están todos nuestros estudiantes, que no son más que los hongos, las bacterias, los insectos. Y esto ni en las bibliotecas ni en los archivos nosotros carecemos de este agente biológico, ¿sí? Sobre todo los hongos que tenemos por la calidad de humedad relativa de nuestro país. Tenemos entonces la tercera fuente, los desastres naturales o factores catastróficos. Fenómenos impredecibles que desencadenan impactos destructivos de alta densidad sobre grandes volúmenes de documentos. Ya lo sabemos, incendios, inundaciones y terremotos. Las inundaciones, ¿por qué se dan? Muchas veces dejamos los grifos abiertos. Recuerdo una experiencia de la Facultad de Derecho que dejaron hace muchos años, cuando fui directora de esta institución, dejaron un grifo abierto y cuando fueron a ver el día siguiente estaba toda la documentación dañada. ¿Y qué pasó? Era la biblioteca, habían volúmenes que se tuvieron que descartar o eliminar, como se dice en archivología, y posteriormente iban a presentar hasta una demanda porque hubo que eliminar unos documentos. Mucho cuidado cuando nosotros nos vamos a retirar de nuestra institución. Tenemos que verificar que los grifos, que todo quede cerrado. También es importante, muchas veces acostumbramos a poner microwave, hornitos donde están los depósitos de archivo. Tenemos que tener cuidado. Cuando nos vamos a retirar, tenemos también que tomar en cuenta estos aspectos. Tenemos otra fuente que son los factores inducidos por el hombre, que son aquellos que más afectan el patrimonio documental, la manipulación inadecuada de los documentos, el vandalismo. Qué tristeza cuando una persona que tiene que hacer una investigación no pueda sacar una copia. Hoy en día contamos con dispositivos que podemos tomarle foto a cualquier documento, imagen, pero mejor es coger y cortar la imagen. Nosotros estamos destruyendo nuestra propia documentación. Tenemos también como quinta fuente la obsolescencia tecnológica en los documentos, que viene siendo
la degradación de los soportes. Si ustedes miran la imagen, allí tenemos entonces la parte esta de la obsolescencia tecnológica, donde nuestros equipos muchas veces cuando no migramos la información, estamos perdiendo mucha información que es de gran valor para nuestros archivos y bibliotecas. Tenemos entonces las causas antropogénicas, que no es más que las áreas de depósitos inadecuadas, falta de programas de limpieza de los depósitos, las estanterías, unidades de almacenamiento y documentos. Yo veo cómo hacemos nosotros realmente. He visto a muchos trabajadores donde toman realmente para limpiar y cogen esto que, como les digo, que uno se tiene que moverlo, no me viene a la mente ahora mismo, y comienzan a sacudir los libros ahí arriba, van por la fila 1, van a la fila 2, y luego, ¿qué es lo que están los plumeros, llamados plumeros? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos enviando los insectos, estamos enviando el polvo de un documento a otro documento. Entonces, ¿dónde están las aspiradoras, que es realmente lo que me va a permitir extraer el polvo de esos documentos? Incluso si no tengo una aspiradora, puedo poner un fan y luego con una brocha voy limpiando el documento y ese polvo va a caer abajo, pero no se está pasando de un lugar a otro. Tenemos que tener programas de limpieza, tanto para nuestros depósitos como para nuestras estanterías. Y tenemos entonces los mecanismos de alteración, que no es más que la secuencia de cambios físicos y químicos que provocan modificaciones en las propiedades del soporte. Tenemos entonces cómo se expresan estos cambios físicos. Estos cambios físico-químicos. Los físicos en las modificaciones en tamaño y forma de los materiales. ¿En respuesta a qué? A la temperatura que no la hemos controlado, a la humedad relativa que no está controlada, y los químicos, que es la transformación de los soportes, reacciones en su mayoría de tipo irreversible. Recuerden, restauración, pero no todos contamos con laboratorios de restauración. El Archivo Nacional, que tiene una tecnología de punta, pero realmente no está para darle servicio a otras instituciones, y nuestra biblioteca, que tiene también su pequeño laboratorio. No contamos con laboratorios de restauración. No obstante, entonces nos tenemos que preocupar más para conservar nuestros documentos y que no lleguen a un deterioro. Tenemos entonces que hay indicadores de alteración, que son las manifestaciones que experimentan las propiedades del soporte que han sufrido modificaciones durante la interacción soporte y medio ambiente. ¿De qué manera determinar los indicadores de alteración? Hay una evidencia cualitativa, que es la alteración cromática, la hinchazón del documento, manchas y crecimiento biológico, entre otras. ¿Y cuál es la experiencia cuantitativa? La absorción de agua, la expansión térmica, la porosidad, la densidad, la permeabilidad al agua, la resistencia mecánica, la adherencia, el color y la dureza superficial. Tenemos entonces, para finalizar, aquí les estoy mostrando cómo se está realmente restaurando una hoja de un documento que ha sido deteriorado. ¿Y cuál es mi mensaje para ustedes?
recuperemos nuestra memoria documental y no tenemos que llegar al proceso de restauración, que por cierto, laboratorios de restauración son sumamente caros, como el del Archivo Nacional, aproximadamente $250,000, y nuestras bibliotecas y archivos no tienen presupuesto para esto. No perdamos nuestros documentos, no perdamos nuestra memoria, y que también este proceso entre dentro de ustedes como uno más para poder lograr el resto de los procesos. Muchas gracias, y cualquier cosa, muchas gracias por haberme invitado y disculpas por cualquier inconveniente. Que pasen buenas tardes. Gracias, profesora Bexy. La profesora Bexy Rodríguez de León presentó el tema las causas del deterioro del fondo documental, los tipos del deterioro y factores como son la temperatura, el clima, el polvo, la humedad relativa, el factor de alteración de lo que son los hongos, las bacterias, entre otros, factores de incendio, inundaciones, terremotos, deterioro y falta de programas de limpieza de los depósitos, estanterías y otros lugares de depósito de material documental. Se debe tener más cuidado con la documentación, que es nuestro patrimonio documental de la nación. Gracias, profesora, por su participación. Y a continuación